es periodista, escritor, especializado en temas del crimen organizado. Ha publicado importantes libros sobre el narcotráfico en México, El Chapo, Entrega y Traición, El Cártel Incómodo, entre algunos otros. Le agradezco mucho que nos tome la comunicación esta noche. ¿Cómo está, José? Gracias. Buenas noches. Azucena, muy buenas noches, a tus órdenes. Me da mucho gusto saludarle. Gracias, José Reveles. ¿Verosímil lo dicho hoy por el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán? Me parece que son amagos de escándalo, son patadas de ahogado. Es una estrategia desesperada de última hora, porque habría que demostrar estas graves acusaciones, ¿no? Ya en este momento son inútiles para intentar siquiera negociar una reducción de pena, pues a cambio de información, así sea la más grave y escandalosa posible, o a cambio de dinero, que podrían ser cientos de miles de millones de dólares, que el Chapo podría tener resguardados en los mismísimos bancos de los Estados Unidos y de otros países. Entonces me parece que es una estrategia tardía, de última hora, de un abogado que ni siquiera conoce, vamos a decir, el modus operandi del cártel de Sinaloa en México, ¿no? Es un abogado de Estados Unidos y esto nos indica que no hubo arreglo, no hubo negociación alguna que le impida que le apliquen una cadena perpetua al Chapo Guzmán. Una cadena perpetua al Chapo Guzmán, pero hay mucho, nos decía hoy, por ejemplo, Guillermo Valdés, en el imaginario colectivo de que, o no, ¿verdad?, de que efectivamente el crimen organizado da dinero a las campañas a nivel estatal, a nivel municipal y, ¿por qué no, a nivel federal? Cuando usted me dice, José Reveles, que el abogado del Chapo, su defensa, tendrían que comprobar que se dio dinero a Felipe Calderón o a Enrique Peña Nieto, ¿en qué piensa? ¿En fotografías, en cuentas, en videos, en qué? Sí, lo que ocurre es que es una declaración de última hora y bueno, obviamente parece una estrategia. Yo no dudo que pueda haber entrega de dinero a las autoridades, no necesariamente personalmente a un presidente o a otro, sino a las autoridades intermedias para la protección del tráfico de drogas. No hay tráfico sin protección oficial. Pero de ahí a decir, le dio dinero al gobierno y al otro anterior, hay una distancia bastante considerable, ¿no? Ahora, José Reveles, usted me dice, es un abogado que no conoce al cártel de Sinaloa y asegura que el Chapo Guzmán fue básicamente un chivo expiatorio para proteger al Mayo Zambada, quien sería verdaderamente el autor de todos estos crímenes, este trasiego de droga que hemos conocido durante décadas. ¿Quién es el Chapo Guzmán? Me parece que ahora están jugando a que el Chapo no es el principal capo, y antes el Chapo jugó a ser un pobre campesino, ¿no? O ganadero. Él no tuvo abogados pagados al principio de su juicio en Estados Unidos, sino a los que serían abogados defensores públicos. Y por tanto cambió de estrategia al final y ahora está en esta situación en donde sí el gobierno de Estados Unidos dice que le va a quitar 14,000 millones de dólares. Que yo dudo que los encuentren, ¿eh? No es que no los tenga, dudo que los encuentren. Y entonces estamos hablando de una especie de vencidas entre las acusaciones oficiales del gobierno de los Estados Unidos en un juicio que por supuesto no es totalmente legal porque lo están juzgando en Nueva York, que es una corte que no lo pidió en esta edición, sino que lo pidieron California y Texas, sí, y se entregó a una corte diferente. Pero eso México ni siquiera lo tuvo en cuenta ni lo alegó. Me parece más bien que le causó un cierto descanso que así fuera. Pues José Reveles, le agradezco mucho esta puntualización inverosímil, digamos que el Chapo Guzmán haya dado cantidades de dinero a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto para sobornarlos y acusaran al Mayo Zambada. Joaquín El Chapo Guzmán es, digamos, o es el gran líder del cártel de Sinaloa. Correcto, Susana. Gracias, José, buenas noches.